la cartelera de cine por curiosidad y me encontré como unas 12 películas que eran Scary Movie 5, Star Trek 20, Crew 2, no sé, Los Gamberros 17, pero muchas, ¿no? Y de alguna manera monopolizando la cartelera de todas nuestras capitales. Y yo me preguntaba, ¿cuándo nos metieron tanto miedo en el cuerpo que no nos atrevemos a ir a ver una película de la cual no sepamos qué va a pasar? ¿Cuándo nos metieron tanto miedo en el cuerpo que preferimos la previsibilidad, lo malo conocido a lo bueno por conocer? ¿Cuándo nos metieron tanto miedo en el cuerpo que preferimos el miedo falso de las películas de terror que los miedos reales de nuestra cotidianidad? Y de alguna manera entendí que hay un logro que han conseguido ellos que se nos ha metido por dentro, ¿no? Recuerdo ese poema terrible, ¿no? Del niño huérfano que siente frío y se tapa con unas mantas porque todavía no sabe que el frío le viene por dentro. De alguna manera este miedo que tenemos nos viene de por dentro. Y o lo vemos o yo creo que no vamos a poder avanzar. Insisto siempre en que vivimos en un mundo de crisis en términos gramscianos, un mundo que no termina de marcharse, viejo, que ya no vale, pero que no se ha terminado de marchar, y un mundo muy prometedor que está en el horizonte pero que todavía no ha llegado, ¿no? Y de alguna manera, fíjense ustedes, cualquiera de las dos exacerbaciones de permanecer en ese futuro, permanecer en ese pasado que ya no vale, pero hacer como si valiera, o dar por llegado ese futuro que no ha llegado, los dos producen, como diría Gramsci, monstruos. Ayer estuve escuchando a compañeros muy inteligentes discutir sobre la sociedad de información y las redes tecnológicas y Twitter y demás. Coño, y de alguna manera definían un mundo que yo no lo veo, ¿no? Era como que ya había llegado ese mundo de Matrix donde realmente todos estamos tan conectados. Y al final, escuchando a Manuel Castells, un tipo muy inteligente pero muy rehén siempre de la última moda, resulta que al final Egipto las revoluciones las trajo Internet. No es verdad. O sea, las primeras revoluciones en Egipto son en las fábricas. Los primeros que se levantan para echar a Mubarak son trabajadores y sobre todo trabajadoras, ¿no? Por tanto hay que tener cuidado cuando ya damos lo por venir ya como llegado, ¿no? Porque estamos construyendo monstruos y la gente no nos va a entender porque dice, es que eso que dices no lo veo. Y lo contrario también es cierto. Es decir, entender que esos elementos que ya no tienen la fuerza que tenían antes los demos por desaparecidos. Claro, es verdad, como decía Nietzsche, que Dios ha muerto, ¿no? Pero ¿cómo no recordar la frase esa en un retrete que alguien escribió, Dios ha muerto, Nietzsche, y alguien escribió debajo, Nietzsche ha muerto, Dios, ¿no? Es decir, claro, como lo de la muerte de Dios, dices, bueno, es verdad que Dios ya no nos sirve para organizar nuestra sociedad, y es verdad que no hemos encontrado un sustituto, pero como decía mi maestro Jesús Ibáñez, Dios es más peligroso muerto que vivo, porque vivo por lo menos se le ve venir, ¿no? Claro, fíjense que lo que llamamos en ciencias sociales los marcadores de certeza, lo que nos servían para organizar nuestra sociedad, que también formaba parte del pensamiento transformador, como sus grandes balizadores ya no funcionan. Decíamos, Dios ya no tiene esa función social que antaño tenía, y fíjense que las leyes, que son los sustitutos de la moralidad de Dios, ya no tienen la misma fuerza. Yo no aparco en doble fila, no porque piense que le estoy haciendo una canallada al que dejo encerrado, sino por si me ponen una multa o viene la grúa. Es decir, las leyes no han sido capaces de convertirlas en religión civil, aún más cuando no tenemos asignaturas de educación para la ciudadanía. Es decir, ¿cómo vamos a sustituir a Dios si no entendemos que detrás de las leyes hay un principio de reciprocidad que tiene que formar el corazón de nuestras sociedades, ¿no? Pero fíjese, otro elemento, lo planteaba Tania, el mundo del trabajo, que ha sido nuestro gran constructor de subjetividad. Cuando nos mirábamos en el espejo, lo que nos reflejaba era nuestra condición de trabajadores, y eso ya no es posible. Es que ya no duran los trabajos tiempo como para que encontremos nuestro yo en el mundo, nuestro lugar en el mundo a través del trabajo, y eso dificulta también nuestro lugar sindical, incluso también dificulta
nuestro lugar político en un partido. Fíjese que también el mundo de la familia se transforman nuestras relaciones sociales con el desarrollo vertiginoso de las redes. Mis alumnos ya no leen el periódico en papel, lo leen en las redes, y de repente se generan cambios que todavía no sabemos qué van a significar, pero ya están ahí. Fíjense ustedes, si la imprenta, aunque la gente no se dé cuenta, la imprenta generó que existieran naciones. ¿Por qué? Porque la imprenta permitió que Lutero imprimiera la Biblia en alemán, y al imprimir la Biblia en alemán y no en latín, implicó que los diferentes países iban a imprimir la Biblia en su lengua, y eso rompió el imperio papal, y al romperse el imperio papal se abrió el paso a la construcción de la sociedad de naciones en el siglo XVII. Fíjese que esos cambios a partir de la imprenta, que tardaron su tiempo, nos hacen pensar que también va a haber cambios a través de este desarrollo tecnológico de Internet, pero todavía no sabemos qué contornos van a tener. Fíjese que, como siempre digo, todo esto que planteamos de confusión de la época, todos estos elementos que planteamos de perplejidad, siempre en España se multiplican. ¿Por qué? Porque nosotros estamos faltos del elemento constructor por definición de democracia en Europa, que fue el antifascismo. Hace 4 o 5 años el presidente de la patronal francesa en una conferencia decía que había que abolir todo lo que había conseguido en términos laborales el Consejo Nacional de la Resistencia. El Consejo Nacional de la Resistencia, que era donde estaba Stefan Hessel, ¿no? este viejito recientemente fallecido que orientó al movimiento 15M, más o menos, sobre todo en el nombre, ¿no?, que luego le puso la prensa. Bueno, el Consejo Nacional de la Resistencia fue el que, en nombre del antifascismo, puso en marcha derechos sociales en Francia, pero también después en los diferentes lugares de Europa. ¿Cómo lo supo la patronal, que dijo que en este momento de crisis del modelo neoliberal, que lo quieren solventar con más modelo neoliberal, dice, tenemos que tumbar todo lo que consiguió el Consejo Nacional de la Resistencia? El antifascismo es el que armó el Estado social y democrático y de derecho en Europa, pero en España no teníamos nunca antifascismo, porque la transición vino con Rey y vino con amnesia. Fuimos durante muchos años el único país de Europa donde podía ser demócrata sin ser antifascista. Y de repente, un tipo que en otros lugares de Europa no hubiera podido participar en política, le regalamos la posibilidad de escribir nuestra Constitución, como un tipo que firmó sentencias de muerte, como fue Manuel Fraga. Un tipo que no hubiera podido participar en la política en Francia, en Italia, en Alemania, aquí, padre de la Constitución, mientras nuestros viejitos morían en silencio y muchos de ellos sin poder recuperar a sus familiares todavía enterrados en fosas comunes y en zanjas. Fíjese que esta transición que nos ocultó la posibilidad de buscar el ADN de nuestra democracia en el antifranquismo, en la Segunda República, tiene un elemento escondido que tienen ustedes que tenerlo muy presente, y lo ha planteado también Tania. Fíjense ustedes, la izquierda o el pensamiento crítico en España tiene dificultades para reconstruir su historia. Miramos hacia atrás y está lleno de agujeros que no los tenemos explicados, porque no podíamos recuperar, como siempre digo, la Revolución de Octubre del 34, cuando se levantaron trabajadores contra una derecha fascista que había dicho que quería traer a España lo que estaba construyendo Dollfuss en Austria, Hitler en Alemania o Mussolini en Italia. Y por eso se levantan los trabajadores en Asturias, en Barcelona, en Madrid. Ese es el levantamiento de octubre. Pero de resultas de esa desmemoria de la transición, tenemos que olvidarnos de octubre del 34. Y ahí miramos para atrás y no entendemos casi nada, porque todo está lleno, ya digo, de agujeros. En cambio, como siempre digo, la derecha tiene un relato lineal que va de Viriato y Don Pelayo a Dolores de Cospedal, sin ningún tipo de problema, todo ahí linealito, ¿no? Y resulta que el Borbón, Juan Carlos, coño, ¿por qué me llamaré yo así? ¿No? Es una... terrible. Bueno, mi apellido Monedero, es como... Una vez cuando me quiso encarcelar el Partido Popular, porque financiamos una página
una página web, se llamaba No a la Guerra, y los chavales que lo hacían, los estudiantes, pusieron la foto de los diputados del Partido Popular después de aquella votación secreta, donde el 100% apoyó la guerra de Irak. Entonces colgaron la foto y pusieron cómplices de asesinato, y Jiménez Los Santos me denunció y me pusieron 22 diputados del Partido Popular una querella criminal para meterme 5 años de cárcel, ¿no? Pasé mi sustito, para que voy a engañarme. Entonces hubo como muchos debates en las redes, y un tipo escribió, dice, pero dejen a ese pobre tipo, ¿no?, que bastante desgracia tiene en ser rojo y llamarse monedero, ¿no? Sí, razón tiene. Bueno, les decía que ya nos estamos distrayendo, ¿no? Ya estamos siempre ahí, como que uno va bien, pero luego se distrae. Bueno, les decía que... Y vamos a centrarnos, ¿no? Para ir terminando. Les decía que, más allá de la broma, la derecha tiene un retrato histórico lineal, tiene un relato, y el rey Juan Carlos es capaz de explicarnos a nosotros la Constitución de Cádiz, ¿no?, la que abolió su familiar Fernando VII, ¿no? Entonces fíjese que nosotros nos quedamos paralizados sin poder decir, tú no tienes derecho, a no ser que pidas disculpas por tu antepasado y por la monarquía, tú no tienes derecho a utilizar la Constitución de Cádiz para decirnos, igual que los españoles en Cádiz se juntaron en momentos de dificultad, ahora ante la crisis tenemos que hacer como aquellos, y se te queda la cara de, como dicen en Venezuela, de pendejo, ¿no? Bueno, les decía que, fíjense ustedes qué importante, la historia de España construida por la derecha aparece otra vez, emerge otra vez en la Constitución del 78 con 3 factores que son los 3 puntales de nuestra Constitución, que son el altar, el trono y el ejército. Qué curioso, los 3 elementos, ¿no? La monarquía, la Iglesia sancionando, ¿no? Zanjando cualquier discusión sobre la alternativa, y por supuesto el ejército haciendo valer, ¿no?, tanto la Constitución como la integridad de la patria. Y fíjense qué curioso, tanto el altar como el trono como el ejército son lugares de los hombres, no son lugares de las mujeres, ¿no? Y sin darnos cuenta, con esas construcciones simbólicas, con esa falta de recuperación de nuestra memoria, les estamos entregando la posibilidad de entendernos a nosotros mismos, de explicarnos, de recuperar, como dice Boaventura, esos momentos del pasado donde otros anticiparon nuestra rabia y nos dan razones para continuar. ¿En qué se diferencia el momento actual del capitalismo de cualquier otro momento de la historia? No en la guerra, no en la violencia, no en la explotación que siempre han existido. La diferencia está en que nunca ha habido tantos ámbitos de nuestra vida cotidiana mercantilizados. Hemos mercantilizado prácticamente toda nuestra existencia. Hemos mercantilizado el ocio, la cultura, por supuesto el trabajo, nuestras relaciones, la vivienda. Somos como rehenes, ¿no?, de un mundo que somos incapaces de entender al margen de la mercancía, al margen de lo que se compra y lo que se vende, que es lo que explica que Anselm Japet o Zizek hayan dicho que para cualquiera de nosotros es mucho más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? O sea, tenemos profundas dificultades para pensar el fin del capitalismo porque nos pensamos a nosotros mismos como mercancías. Y fíjense qué importante es esto. Esto es lo que hace que los canallas estén envalentonados y la gente decente esté perpleja. ¿Por qué? Porque si todos son mercancías, la única diferencia entre ese todo y yo es que tenga dinero para comprarlo. Y en el momento en que yo tengo dinero para comprarlo, todos son mercancías que me las puedo meter en mi bolsillo. Las personas, las cosas, los viajes, el conocimiento, la amistad, todo. El artículo número 9, cuando trabajas en el Burger King, te obliga a sonreír, ¿no? O sea, te compran la sonrisa. Por eso a veces vas a un sitio a comer y dices, hola, ¿qué le pongo? Te mira, me ha dejado mi pareja, he perdido el trabajo, ponme lo primero, esa sonrisa lejos. Es que si no sonrío me echan y tal, ya, pero me estás jodiendo el día, ya, pero es que si no... Bueno, una discusión terrible, ¿no? Te compran también la sonrisa, te compran la amabilidad, te compran que tienes que tener buen rollito, ¿no?, en esa mercantilización también, ya digo, de nuestra existencia. Y fíjense ustedes que eso nos lleva a un pecado de omnipotencia contra el cual el pensamiento crítico tiene muchas dificultades para pelear. Porque si de repente yo tengo el pecado freudiano de la omnipotencia, si yo puedo conseguirlo todo, si todo está a mi alcance, me vuelvo loco. O sea, si yo puedo tener acceso a todo, me vuelvo loco. Y cuando hay mucha gente que se vuelve loca, la sociedad también se vuelve loca. ¿Cómo competimos contra esa promesa del sistema capitalista de tú puedes conseguirlo todo? Es como los abuelos queriendo competir contra la televisión. ¡Qué complicado!
¿no? Entonces, qué difícil es que vengamos nosotros como los aguafiestas a, de alguna manera, frenar esa orgía de promesa de consumo. Donde, fíjense ustedes, ya no estamos hablando de consumo, estamos hablando de deseo de consumo. Tenemos que luchar contra un deseo. Mientras que allá afuera te prometen un mundo maravilloso a tu alcance, ya llegará, ¿no? Nosotros lo que ofrecemos es siempre como la tristeza, y por eso yo no dejo de insistir en que tenemos que recuperar la alegría, porque la alegría es revolucionaria y además es gratis. Venimos de derrotas. El sentido común ahora mismo les pertenece a ellos, y yo creo que no tenemos que engañarnos. Yo siempre digo la frase de Bertrand Russell, que un optimista es un idiota simpático y un pesimista es un idiota antipático, ¿no? Entonces, para no ser idiotas, lo que tenemos que ser es optimistas trágicos o pesimistas esperanzados. Pero tenemos que ser pesimistas porque el mundo está muy jodido, está muy roto. Tenemos incluso las conciencias arrebatadas por esa lógica, por ese sentido común. Y luchar contra ese sentido común nos va a reclamar mucho tiempo. Ellos tardaron en el año 68 empezaron a luchar contra el sentido común, que era imperante, que era un sentido común demócrata. Hay un juez, el juez Powell, que es el que pone en marcha un documento para decir tenemos que cambiar la manera de pensar de la gente, que va a culminar 20 años después con el contrato por América de Ronald Reagan. Son 20 años cambiando, dirigiéndose a cambiar no las cosas, sino la manera de pensar sobre las cosas. Fíjese qué importante. No tanto cambiar las cosas, porque era la mosca chocando contra el cristal, sino cambiando la manera de entender, ya digo, las cosas. Un sentido común que nos dice que somos egoístas, ¿no? Que tenemos un gen egoísta y que hemos llegado aquí compitiendo, cuando es mentira. Hemos llegado aquí, hasta lo demuestran biólogos como Lynn Margulis, las bacterias no te matan, sino que conviven contigo, porque si te comieran del todo, ya ellas también se morirían, ¿no? Venimos aquí a través de la cooperación. Hemos visto 1000 veces, ¿no? El ejemplo ese del chimpancé que activa una palanca, le sale un plátano, pero en la jaula de al lado le da una corriente eléctrica. Otro chimpancé que está en la jaula contigua. Y a la tercera vez el chimpancé renuncia al plátano y ya no activa la palanca para evitarle el sufrimiento al chimpancé de al lado. Lo que demuestra que los chimpancés tienen una concepción moral muy superior a la del sistema capitalista. Fíjense que en ese sentido común hemos interiorizado, te digo de una manera terrible, hemos interiorizado que somos egoístas, hemos interiorizado que lo público es negativo y que lo privado funciona mejor, hemos interiorizado que no existen alternativas, hemos interiorizado que lo que ocurre como si lloviera, donde no hay voluntad de actores tomando decisiones, sino que parece que las cosas funcionan con una voluntad abstracta, donde no hay referentes. Fíjese, todo esto a dónde nos lleva, para ir terminando. Esto nos lleva a entender que buena parte de nuestra tarea ahora mismo es destituyente y todavía no puede ser constituyente. ¿Por qué? Porque todavía estamos luchando contra ese sentido común imperante. Llevamos como diciendo 15 años, no, el imperio en declive estadounidense, el tigre de papel, ya coño, pero acaba de poner de rodillas a 4 de los principales países de Europa, ¿no? Es decir, que estará muy en declive, pero vamos, hace así el premio Nobel de la Paz Obama y se le cuadra Francia, Italia, España y la pobre Portugal, ¿no? Que cuidado, ¿no? con lo que les decía antes en broma, pero que no es tan broma, ¿no? Dios es más peligroso muerto que vivo, porque vivo por lo menos se le ve venir. En cambio, si ya damos por cierto, ¿no? que hay un nuevo sentido común, estaremos equivocados. Lo que hay son relámpagos en la noche. Lo que vamos haciendo es agrietando el sistema, y esas grietas del sistema van marcando la tendencia, pero cuidado que todavía hay mucho muro, y si de repente nos situamos solamente en la grieta, no vamos a darnos cuenta de la capacidad de resistencia que tiene todavía el muro, y vamos a caer en la melancolía, y si nos fijamos solamente en el muro, vamos a caer en el pesimismo, y vamos a perder la oportunidad de entender que las grietas lo que están marcando es la tendencia, y que al final el resquebrajamiento va a venir por esas grietas. Dice mi maestro Boaventura de Sousa Santos que no necesitamos alternativas, que lo que necesitamos es un pensamiento alternativo de alternativas. Es decir, no se trata de recuperar los modelos del pasado, porque ya no valen. Es decir, las preguntas de la Ilustración siguen siendo válidas. La pregunta por la libertad, por la igualdad, por la fraternidad, por la conquista de la naturaleza, por la paz entre los pueblos, todas esas preguntas son válidas, cosa que la posmodernidad de derechas niega. Te dice que no valen ni las preguntas ni las respuestas. Nosotros lo que planteamos es que las preguntas son válidas, pero las respuestas ya no nos sirven.
¿no? Es decir, que fíjense ustedes que ya los continentes ya no nos contienen. Yo pongo el ejemplo del cuento de la Cenicienta, donde hay un príncipe descerebrado en la Cenicienta. No vayan a pensar que en España, que están las cosas que te detienen, ¿no?, en cuanto dices estas cosas. El príncipe descerebrado de la Cenicienta, saben ustedes que tiene un zapatito de cristal que le pone por su fetichismo que tienen los principitos. Me acabo de acordar de una frase de Talleyrand, que era el ministro de Asuntos Exteriores de siempre de Francia, desde la Revolución Francesa, el 16, con todos, y tiene una frase que dice, Talleyrand, no la digo yo, la dice Talleyrand, ¿no?, para quien esté aquí informando, dice Talleyrand: es costumbre monárquica el robar, pero los Borbones exageran. Bueno, decía que no, son ustedes antimonárquicos, se les nota. Bueno, no, que tengo que terminar. Decía bueno, pensamiento alternativo de alternativas. Fíjense, hace poco, estando con gente de Syriza, me decían que ellos tomaron la decisión en las elecciones de dejar muy claro a los electores que no venían a sustituir ni al Partido Socialista ni al Partido Popular griegos. Es decir, que la gente que los votase, que no les votase con la perspectiva de que Syriza les iba a entregar lo que ya no les entregaba ni el Partido Socialista ni el Partido Popular, que si pensaban así, que no les votaran, ¿no? Es decir, que en ese pensamiento alternativo de alternativas, lo que estaban dejando claro es que esos zapatitos de cristal que algunos tienen, a los demás no nos sirven. Y es verdad que, como el príncipe de la Cenicienta, convoca a todas las ciudadanas del reino para calzarles el zapatito, y le da igual que le venga grande o que le venga pequeño. Y cuentan, fíjese qué importante esto, cuentan con la complicidad del pueblo. Los personajes más terribles de la Cenicienta son las hermanastras. Una se corta el dedo gordo para que le quepa el zapatito. Y hay un pajarito así cabroncete que le dice: Principito, te traigo una mala noticia, esa que te has llevado no se llama Leticia, ¿no? Y entonces va y la devuelve, ¿no? Y la otra se corta el talón para que le encaje el pie, ¿no? Entonces, pero fíjese qué terrible, es decir, a veces hay gente que tiene su zapatito de cristal, los partidos políticos tienen su zapatito de cristal, quieren calzárnoslo a la ciudadanía, y a veces hay gente que está dispuesta a automutilarse porque quiere, ¿no?, calzarse ese zapatito, ¿no? Bien, pensamiento alternativo de alternativas. Les digo 3 o 4 y abrimos el debate. Primero, Walter Benjamin, un marxista heterodoxo, ¿no?, de los que nos interesan, decía Ludovico Silva que si los loros fueran marxistas serían marxistas ortodoxos, ¿no? Pero no somos loros, ¿no? Walter Benjamin decía que había que romper con una idea muy marxista de que hay una flecha del tiempo donde siempre mejoramos. Él, como era un hijo de la modernidad, pensaba con Hegel que siempre avanzamos, ¿no? Siervos contra amos, campesinos contra propietarios, burgueses contra proletarios, y siempre como que vamos avanzando. Y Walter Benjamin dice, en el año 40, antes de quitarse la vida, cuando ve la barbarie del nazismo, dice: coño, pero ¿cómo va a salir algo bueno de esa barbaridad? ¿Cómo es posible pensar que una lógica perversa, que es una trituradora de gente, de naturaleza, de sensibilidades, ¿por qué va a salir de ahí algo bueno? Y él dice que las revoluciones, lejos de ser momentos de aceleración de la historia, las revoluciones tienen que ser momentos en donde echamos los frenos de emergencia de la historia. Fíjese qué importante es entender esto, porque le da la vuelta a las cosas, ¿no? O sea, lejos de entender que lo que vamos a hacer es acelerar la historia, lo que vamos a hacer es refrenar la historia, porque esa lógica que la impulsa es una lógica criminal que nos va a llevar a la destrucción, ¿no? Segundo elemento importante, tenemos que, y para eso hace falta estudiar, entender que el principal logro del modelo neoliberal fue convencernos de que no había alternativa, lo cuenta Stiglitz, ¿no? Y fíjese, no hay evidencia empírica de que tú abres la frontera y exportes más. No hay evidencia ni teórica ni empírica, sino todo lo contrario, de que bajas los salarios a los trabajadores y aumenta el empleo, de que bajas los impuestos a los ricos y aumenta la inversión. Son todo mandangas, son todo mentiras.
donde, como decía el Roto, en esa viñeta donde hay un tipo mirándose al espejo y apretándose el nudo de la corbata, y el tipo dice: cada vez que digo que a los trabajadores hay que bajarles el sueldo, a mí me lo suben, ¿no? Bueno, pues de alguna manera eso mismo ha ocurrido, y por tanto tenemos que estudiar para desmontar todas esas mentiras que nos hicieron pensar que no había alternativas. El tercer elemento importante, que yo insisto mucho, es: tenemos que entender, y esto es esencial, que no existe la alternativa. No existe la alternativa. Buscar la alternativa sería no entender que necesitamos un pensamiento alternativo de alternativas. La alternativa es del pasado, no existe. No existe una alternativa al capitalismo, no existe una alternativa a la democracia representativa. ¿Qué existe entonces? Bueno, pues lo que existe es no tanto saber lo que queremos, que mañana se pudiera poner en marcha, sino que sabemos lo que no queremos. Y eso hay que entender.